Detrás de las páginas sagradas del Evangelio, hay 12 hombres cuyos nombres resuenan a lo largo de los siglos. Simples pescadores, recaudadores de impuestos y fanáticos, cada uno de ellos tenía una historia, una vocación y un destino entrelazados con el mayor misterio de la humanidad, la venida de Jesucristo. No eran reyes, sacerdotes ni hombres influyentes, pero fueron elegidos para transformar el mundo y llevar el mensaje del reino de Dios hasta los confines de la tierra. El misterio que rodea a estos 12 apóstoles va más allá de sus palabras y sus actos. ¿Cómo hombres tan diferentes, frágiles e imperfectos pudieron convertirse en pilares de una fe que resistiría imperios, persecuciones y el paso del tiempo? ¿Se dieron cuenta desde el principio del peso de su misión? Y, sobre todo, ¿qué les hacía dignos de caminar junto al Hijo de Dios? Si quiere conocer la verdadera historia de los apóstoles y profundizar en el misterio que se esconde tras cada uno de ellos, siga este viaje hasta el final. Antes de ser Pedro, era Simón, un pescador de Galilea, un hombre de manos callosas, acostumbrado a la furia del mar y a las incertidumbres de la pesca. Junto con su hermano Andrés, pasaba los días echando las redes en el lago de Genesaret, sobreviviendo a las inconstantes mareas. Sus orígenes eran sencillos, pero su temperamento era fuerte, impulsivo, apasionado y a menudo impetuoso. Nada hacía presagiar que aquel hombre inquieto se convertiría en la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia. La primera vez que se encontró con Jesús, Simón no podía imaginar el impacto que aquel momento tendría en su vida. Fue Andrés, ya fascinado por el Maestro, quien le condujo hasta él. Y cuando sus miradas se cruzaron, Jesús no necesitó discursos ni promesas grandilocuentes. Simplemente miró a Simón y declaró: «Tú eres Simón, hijo de Juan. Te llamarás Cefas, que significa Pedro, o roca». Un nombre nuevo para un destino que aún no comprendía. Pedro no solo fue llamado, fue moldeado. Caminó junto a Jesús, fue testigo de milagros inimaginables, vio caminar a paralíticos, ver a ciegos y resucitar a muertos. Pero, sobre todo, fue él quien se atrevió a desafiar lo imposible. Cuando Cristo caminó sobre las aguas, Pedro, presa de un impulso incontrolable, pidió ir hacia él. Y por un breve instante, desafió la lógica del mundo y cruzó el mar. Pero el miedo le venció y se hundió, solo para ser rescatado por la mano firme del Maestro. Su relación con Jesús estuvo marcada por los extremos. Fue el primero en reconocer que Cristo era el Hijo de Dios. «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo», Mateo 4:16. Por esta fe, recibió la promesa de que la iglesia se edificaría sobre él. Pero también fue él quien negó a Jesús 3 veces en la noche más oscura, cuando su corazón estaba dominado por el miedo. Pedro tenía la fuerza de un líder, pero también la fragilidad humana. Y fue precisamente esta dualidad la que hizo de él una figura tan enigmática y poderosa. Tras la resurrección, Cristo le restituyó con una pregunta que resonaría para siempre en su alma: «Pedro, ¿me amas?». 3 veces respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Y así, el hombre que antes temía ser asociado con Jesús se convirtió en el pilar de la fe cristiana, el que predicaba a las multitudes y se enfrentaba a la muerte sin dudarlo. La historia de Pedro no termina con su viaje junto a Cristo. Se convirtió en el líder de la iglesia naciente, afrontando persecuciones, encarcelamientos y, finalmente, un martirio que sellaría su fe. Se dice que cuando fue condenado a la crucifixión, pidió que lo clavaran cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Pedro, el pescador convertido en líder. El hombre impulsivo convertido en roca. El testigo que, entre la fe y el miedo, encontró la redención. Pero Pedro no estaba solo en este viaje. Había otros, cada uno con su propia vocación, su propia historia y su propio misterio. Y ahora, pasamos a conocer al que se quedó hasta el final, el discípulo amado, Juan. Juan estaba allí. Siempre estuvo ahí. Desde los primeros momentos de su llamada hasta el último suspiro de Cristo en la cruz. No era solo un discípulo, era el discípulo amado, el que apoyó su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, el que se quedó cuando todos los demás huyeron, él. Que recibió del propio Maestro la misión de cuidar de María, la Madre de Dios. Pero, ¿quién era Juan antes de todo esto? Hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, Juan creció a orillas del mar de Galilea, inmerso en la vida de un pescador, donde los días se regían por el viento, el vaivén de las aguas y la búsqueda incesante de alimento. Su carácter era fuerte, su pasión intensa. Él y su hermano fueron llamados por Jesús, hijos del trueno, nombre que indicaba la fuerza de sus espíritus impetuosos.
Una vez, al ver que un pueblo rechazaba al Maestro, Juan, dominado por su naturaleza ferviente, preguntó si debían hacer bajar fuego del cielo para consumirlos. Pero Jesús, siempre paciente, le mostró otro camino. A diferencia de Pedro, que oscilaba entre la fe y la duda, Juan parecía absorber las palabras de Cristo como si formaran parte de su propia esencia. Caminaba junto al Maestro, observaba, escuchaba y meditaba. Su vínculo con Jesús era más que una llamada, era un vínculo de profunda intimidad espiritual. No era solo un seguidor, sino un confidente, alguien que comprendía el corazón del Mesías como nadie. Fue Juan quien presenció la transfiguración en la cima del monte, viendo la gloria del Señor manifestarse en medio de la luz celestial. Fue Juan quien estuvo junto a Pedro cuando la tumba fue encontrada vacía. Y fue Juan quien estuvo al pie de la cruz cuando todos los demás discípulos habían huido. Vio correr la sangre, oyó las últimas palabras, sintió el peso de la despedida. En aquel momento, mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, Jesús les miró a él y a María y les dijo: «Mujer, aquí tienes a tu hijo. Hijo, aquí tienes a tu madre». A partir de ese momento, Juan no solo llevó el testimonio de Cristo, sino también la responsabilidad de proteger a la madre del Salvador. Mientras los demás apóstoles se dispersaban por el mundo, Juan se quedó. Se convirtió en el guardián de la memoria viva de Jesús, cuidando de María hasta sus últimos días. Pero su viaje no terminó ahí. A lo largo de los años, Juan se convirtió en un faro de fe, alguien que, incluso frente a la persecución y las amenazas, continuó proclamando el mensaje del reino. Su visión iba más allá de lo visible. En medio de su exilio en la isla de Patmos, recibió una revelación que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. En sueños y visiones, el futuro se desplegó ante sus ojos, sellos que se abrían, caballos que galopaban por el horizonte, ángeles que tocaban las trompetas y el cordero que triunfaba sobre las fuerzas del caos. Juan, el pescador, se convirtió en el profeta del fin de los tiempos, el escritor del Apocalipsis. Fue el último de los apóstoles en partir. Mientras todos los demás fueron asesinados como mártires, Juan resistió. Vio pasar generaciones, presenció el nacimiento de la Iglesia, cargó con el peso de la memoria de una época que nadie más podía recordar. Su evangelio, a diferencia de los demás, no se limitaba a narrar los acontecimientos, sino que revelaba la esencia de Cristo mismo, el Verbo eterno que estaba con Dios desde el principio. Y así, su viaje llegó a su fin. El discípulo amado, el que caminó con Jesús desde el primer día hasta la última visión, desapareció de la historia, dejando tras de sí escritos que darían forma a siglos de fe. Pero Juan no fue el único que cargó con un destino único. Junto a él, hubo otros que también fueron llamados, cada uno con su propia misión, cada uno con su propia cruz. Ahora pasamos al que caminó a su lado desde los primeros días, compartiendo la misma sangre y la misma vocación, Santiago, el hermano del trueno. Santiago caminó bajo el mismo cielo que Juan, compartiendo con él la sangre, la llamada y el ímpetu de un corazón inflamado por la fe. Hermanos en carne y espíritu, los dos pescadores del mar de Galilea fueron moldeados por la misma infancia, las mismas aguas bravas, el mismo viento que llenaba las velas de sus barcas. Pero el destino de Santiago daría un giro distinto, más rápido y trágico, convirtiéndole en el primero de los 12 en sellar su misión con su propia sangre. Fue uno de los primeros en ser llamados. Estaba con Juan y Pedro cuando Jesús, en la orilla del lago, les llamó para ir a pescar hombres. Santiago echó las redes sin vacilar, sin preguntar, sin mirar atrás. Había algo en la mirada del Maestro, algo que ardía más que cualquier duda, y eso fue lo que le empujó a seguirle. Pero su espíritu ardía con la intensidad de una tormenta, y por eso recibió con su hermano el nombre de Hijo del Trueno. No era un título al azar. Su fuerza, su pasión y su deseo de actuar le llevaban a querer respuestas rápidas, acciones concretas. Cuando fue rechazado por un pueblo samaritano, no dudó en preguntar si Jesús quería que bajara fuego del cielo y los consumiera. Pero el Maestro le enseñó que el reino de Dios no vendría por la ira, sino por la paciencia y el amor. Fue uno de los 3 discípulos más cercanos a Cristo. Junto con Pedro y Juan, Santiago fue testigo de la transfiguración en la montaña, donde el Maestro resplandeció en gloria ante sus ojos. Oyó la voz de Dios mismo que proclamaba: «Este es mi Hijo amado, escuchadle». Pero incluso ante esta revelación, Santiago seguía conmovido por su intensa naturaleza. En una ocasión, él y Juan se acercaron a Jesús y le pidieron un puesto de honor en su reino, a la derecha y a la izquierda de su trono.
Aún no comprendían que la gloria del reino de Dios no estaba hecha de poder terrenal, sino de sacrificio y renuncia. El maestro los miró con compasión y les preguntó, ¿podéis beber el cáliz que yo beberé? Sin dudarlo, respondieron que sí. Y, en efecto, lo harían. Pero no como ellos imaginaban. Santiago fue testigo de cada milagro, de cada enseñanza, de cada momento en que Cristo reveló su misión al mundo. Estuvo presente en Getsemaní, vio el sufrimiento en los ojos del Maestro, pero, como los demás, sucumbió al sueño cuando debería haber estado velando. En la oscuridad de aquella noche, no se dio cuenta de que había llegado la hora de la cruz y de que todo cambiaría pronto. Tras la resurrección de Cristo, Santiago asumió la misión que se le había encomendado. Predicó con valentía y se enfrentó al mundo sin miedo. Y entonces llegó el momento de beber el cáliz. Bajo el reinado de Herodes Agripa, se intensificó la persecución contra los seguidores del camino. Santiago fue capturado y condenado a muerte. No hubo un largo encarcelamiento, ni intentos de escapar. La hoja de la espada fue rápida y, de un solo golpe, Santiago, el hijo del trueno, cayó. Fue el primero de los 12 en derramar su sangre por el Evangelio, el primero en sellar con su vida su fidelidad a la llamada. Pero su muerte no fue el final. Su legado permaneció, su nombre se ha transmitido a lo largo de los siglos, y hasta hoy resuena su memoria, recordando a todos que seguir a Cristo no es un camino de gloria terrenal, sino un camino de entrega y renuncia. Entre ellos había otros que, como Santiago, lo dejaron todo para seguir al Maestro. Hombres que, con sus propias historias y personalidades, contribuyeron a forjar los cimientos de la fe. Y ahora pasamos al que, sin dudarlo, condujo a su propio hermano hasta Jesús, Andrés, el pescador que enseñó que la verdadera vocación no es solo seguir, sino también conducir a otros al encuentro con el Mesías. Andrés nunca buscó la gloria. A diferencia de su hermano Pedro, que era impulsivo y ansiaba liderar, a Andrés le movía una vocación más silenciosa pero no menos profunda, el deseo de llevar a otros a Jesús. Incluso antes de conocerle, buscaba la verdad. Era discípulo de Juan el Bautista, el profeta del desierto, el que clamaba por la llegada del Mesías. Y fue precisamente a través de Juan como Andrés vislumbró por primera vez al Cordero de Dios. Fue un encuentro tranquilo. Juan señaló a Jesús y dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Andrés no dudó. Dejó a su amo y siguió al hombre que aún no conocía, pero que de alguna manera ya reconocía. Pasó un rato con Jesús, escuchando sus palabras, absorbiendo su presencia. Y al final de este encuentro, antes que nada, hizo lo que definiría su misión. Corrió al encuentro de su hermano Pedro y le dijo, con los ojos brillantes, «Hemos encontrado al Mesías». Si Pedro fue la roca sobre la que se construyó la iglesia, Andrés fue el primer hilo que unió esa roca a la llamada divina. Sin él, Pedro podría no haber conocido nunca a Jesús. Sin él, la historia podría haber tomado un rumbo diferente. Pero Andrés no necesitaba estar en el centro, no necesitaba ser el centro de atención. Su papel era otro, reunir a la gente, conectar, señalar el camino. A lo largo del ministerio de Cristo, Andrés fue siempre quien llevó a la gente hasta el Maestro. Fue él quien presentó al muchacho los 5 panes y los 2 peces en el milagro de la multiplicación, mostrando que, para Jesús, ningún gesto de generosidad era insignificante. Fue él quien, cuando unos griegos quisieron conocer al Mesías, los condujo hasta el Señor. Siempre guiando, siempre mediando, siempre procurando que nadie se quedara atrás. Vio los milagros, escuchó las enseñanzas, estuvo presente en los momentos cruciales. Cuando Jesús anunció su muerte y resurrección, Andrés, como los demás, se quedó perplejo. No podía entender cómo el que tenía tanto poder podía entregarse al sufrimiento. Pero, aún sin comprenderlo del todo, permaneció fiel. Después de la resurrección, Andrés siguió la llamada que había recibido desde el principio, llevar el mensaje del Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Viajó a tierras lejanas, predicando en Grecia, Tracia y las regiones en torno al Mar Negro. Su testimonio era firme, su fe inquebrantable. Pero el mundo no estaba preparado para recibirle. Llegó la persecución. Andrés fue capturado y condenado a muerte por predicar un reino que no pertenecía a este mundo. Condenado a ser crucificado, pidió que su cruz fuera distinta de la de Cristo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera. Así que fue atado a una cruz en forma de X, donde permaneció durante días, predicando hasta su último aliento, convirtiendo a los que venían a burlarse de él, convirtiendo su muerte en un último acto de fe. Andrés,
el primero en seguir a Jesús, el primero en llevar a otros al encuentro del Mesías, el hombre que comprendió que la verdadera vocación no era ser grande, sino llevar a otros a la grandeza de Dios. Pero la historia de los 12 aún no había terminado. Entre ellos había un hombre que razonaba lógicamente, alguien que necesitaba ver para creer, alguien que buscaba respuestas tanto con la mente como con el corazón. Ahora pasamos a Felipe, el apóstol que desafiaba las preguntas para encontrar la verdad. Felipe no era un hombre de impulsos. Mientras que Pedro y Juan se dejaban llevar por la pasión y un corazón ardiente, él buscaba comprender. Su camino hacia Cristo no fue un arrebato inmediato de fe, sino un proceso de descubrimiento, un viaje en el que la razón y la fe iban de la mano. Era un hombre meticuloso, alguien que hacía preguntas antes de aceptar respuestas, alguien que necesitaba ver, calcular y comprender. Pero a pesar de ello, cuando llegó la llamada, no dudó. Nacido en Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, Felipe ya conocía los rumores sobre Jesús cuando el maestro se encontró con él. Pero su encuentro no fue como el de los demás. Jesús no le hizo ninguna promesa, no hizo ningún milagro, no le explicó por qué le llamaba. Simplemente le miró y le dijo, sígueme. Así de sencillo. Y Felipe, sin discusión ni explicación, le siguió. Tal vez no lo entendió en ese momento. Quizá no tenía todas las respuestas. Pero algo dentro de él lo empujó hacia adelante. Pero Felipe no era un simple seguidor. Como Andrés, su primera reacción al conocer a Jesús fue compartir su descubrimiento con alguien. Corrió hacia Natanael y le dijo, hemos encontrado al que Moisés escribió en la ley y del que hablaron los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José. Pero Natanael no se convenció enseguida. Le miró con escepticismo y replicó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no discutió, no trató de convencer. Solo le dijo, ven y verás. Felipe conocía el peso del escepticismo. Sabía que la fe no se construye con palabras vacías, sino con la experiencia. Él mismo necesitaba ver para creer, necesitaba comprender antes de entregarse por completo. Por eso, a lo largo del ministerio de Jesús, siempre era él quien hacía las preguntas directas, quien buscaba entender la lógica que había detrás de los milagros. Cuando Jesús preguntó a la multitud hambrienta dónde podían comprar pan para alimentar a tanta gente, Felipe fue el primero en calcular, en pensar en los números. 200 denarios de pan no bastarían para que todos tuvieran un trozo. Pero mientras él veía un problema matemático, Jesús vio la oportunidad de demostrar que lo imposible no era un límite. Su razonamiento práctico, sin embargo, no obstaculizó su fe. Cuando unos griegos quisieron conocer a Jesús, se dirigieron a Felipe. No se decidió solo, sino que llevó la petición a Andrés y juntos fueron a ver al maestro. Quería estar seguro, quería hacer las cosas de la manera correcta. Pero, incluso con esta necesidad de comprensión, su mente seguía sin comprender del todo la grandeza de aquel que estaba ante él. En la última cena, Felipe hizo una pregunta que revelaba mucho sobre su camino. Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Había caminado con Jesús, presenciado milagros, escuchado sus palabras, pero aún no podía ver plenamente la verdad. Fue entonces cuando Jesús le respondió con una profunda revelación, Felipe, llevo tanto tiempo contigo, ¿y todavía no me conoces? El que me ve a mí, ve al Padre. Era la respuesta que siempre había estado buscando, pero quizá no esperaba oírla así. Después de la resurrección, Felipe llevó el mensaje de Cristo por todas partes, predicando en Frigia y Asia Menor. Se enfrentó a la persecución, pero nunca retrocedió. Se dice que fue martirizado en Hierápolis, clavado cabeza abajo en una cruz. Su muerte, como su vida, fue un testimonio de que incluso los que cuestionan, los que buscan respuestas, pueden encontrar en Cristo todo lo que siempre han buscado. La historia de Felipe nos enseña que la fe no tiene por qué ser ciega, sino un viaje de descubrimiento, en el que cada pregunta nos acerca más a la verdad. Y ese viaje continúa. En los próximos episodios, profundizaremos aún más en la vida y los misterios de los apóstoles que dieron forma al cristianismo. Así que si quieres seguir esta épica historia hasta el final y explorar otras increíbles narraciones de la Biblia, no olvides darle a me gusta a este vídeo, compartirlo con los amantes de los contenidos en profundidad y suscribirte al canal. Activa tus notificaciones para no perderte los próximos capítulos de esta gran saga.